Evaluación de cargas muertas, vivas y sísmicas. Iniciaremos con el cálculo de cargas muertas. En columnas. Las cargas muertas se evalúan en base al peso y se ubican en el centroide de la columna. El procedimiento de cálculo es el que se muestra en la imagen. Se calcula el volumen del material. Luego, con el peso volumétrico, se puede calcular el peso de la columna. Luego ubicar ese peso en el centroide de la columna, dirigiendo la fuerza calculada verticalmente hacia abajo. En vigas, el procedimiento es similar. Las cargas muertas se evalúan siguiendo un procedimiento análogo. Se calcula el volumen que ocupa la viga con el peso volumétrico de la viga, que es igual de la columna. Se calcula el peso. Multiplicando el volumen por el peso volumétrico obtenemos el valor del peso. Luego dividimos entre la longitud para distribuir ese peso a lo largo de la longitud de la viga, como se ve en la imagen. Luego tenemos que ubicar el peso calculado y distribuido linealmente a lo largo del eje, dirigiendo esta carga verticalmente hacia abajo. Recuérdese que ambas son cargas gravitacionales. El procedimiento para calcular el peso de una pared es el siguiente. Se calcula el área de la pared, se utiliza esta área calculada y se multiplica por el peso por unidad de área de la pared. El peso así calculado tiene que distribuirse a lo largo del eje de la pared, tal como se ve aquí en la imagen. Esa carga debe dirigirse verticalmente hacia abajo. El modelo estructural de nuestro edificio es el siguiente: un conjunto de columnas y diafragmas en diferentes niveles, compuestos por losas delimitadas por vigas. Así, los cálculos que hemos realizado para vigas corresponden a cargas en el plano de un diafragma. Igualmente pueden haber paredes entre columnas es decir, sobre vigas. Igualmente son cargas en el plano del diafragma. Para el sistema de losas tenemos algunas variantes muy interesantes que considerar. Un tablero de losa es un espacio de la losa que va soportado por vigas perimetrales. Estas vigas perimetrales suelen ser las vigas principales del sistema estructural, es decir, de los pórticos. Sin embargo, a veces hay que soportar la losa apoyándola en vigas intermedias, denominadas vigas secundarias, con el propósito de lograr una apropiada distribución de las cargas de la losa, transmitiéndola a las vigas principales. La idea en el cálculo de las cargas sobre losa es producir un peso gravitacional a partir de una carga que está distribuida uniformemente sobre el tablero.
Las losas pueden trabajar de dos maneras. La primera a considerar es una losa que transmite cargas en dos direcciones. El patrón de falla de una losa de este tipo es como se ve en la imagen, con líneas a 45 grados que salen de los extremos del tablero, se intersectan y delimitan el área del tablero de la manera que se ve en la figura. Este tablero lleva refuerzo integral en dos direcciones, tal como se ve en la imagen de la derecha. Cuando el tablero es cuadrado, las áreas tributarias que se forman son todas triangulares. Aquí hay que reconocer que las cargas que se transmiten a una viga, según el modelo, son cargas trapezoidales o triangulares. Pero con el propósito de ser prácticos, las cargas anteriores, la trapezoidal y la triangular, se calculan como cargas de intensidad uniforme, es decir, se calcula el total de la carga y se divide entre la longitud sobre la que está distribuida. Así se tienen modelos de carga uniforme. Estas cargas calculadas de esta manera tienen que trasladarse a los elementos de soporte, en este caso las vigas, tal como se ve en la imagen. En el caso de losa unidireccional, la losa transmite cargas en un solo sentido. Esto se debe a las nervaduras que van orientadas en una dirección, como se ve en la imagen derecha. La carga del diafragma que se monta sobre estas nervaduras es transmitida por las nervaduras en un solo sentido, llevando una parte a la viga que le sirve de apoyo y la otra parte a la otra viga principal que le sirve de apoyo. La línea de falla para este sistema es como la que se aprecia aquí en rojo. El modelo de distribución de cargas es de la manera que se aprecia en la imagen. Se divide el tablero por el centro, dividiendo el área del tablero en dos áreas tributarias. Estas áreas tributarias recogen carga y la transmiten a la viga que le sirve de apoyo más cercana. De esta manera se tiene un modelo de cargas como el que se ve en la imagen. Lo que hemos visto hasta el momento solo es el mecanismo de cálculo de cargas, aunque se refiere a cargas muertas. Esto también es aplicable a cargas vivas. Por ejemplo, en los tableros, la carga sobre el tablero, como la que se ve aquí, puede ser la carga debida al peso propio o puede ser la carga viva transmitida por las personas al hacer uso de los espacios del edificio. Esa carga viva produciría cargas gravitacionales de la misma manera que la producen las cargas muertas. El procedimiento de cálculo es el mismo. Producirían cada sistema, el muerto y vivo, dos patrones de cargas similares con magnitudes distintas. Uno aportaría cargas al modelo de cargas muertas y el otro aportaría cargas al sistema de cargas vivas. Para hacer los cálculos de cargas muertas y vivas se necesita información adicional. Esta información suele ser
las cargas por unidad de volumen para distintos materiales. Es necesario disponer de esta información para hacer una estimación muy realista de las cargas muertas. Depende de los materiales, así tenemos un rango de variación de la carga gravitacional sobre el material. Utilizaríamos un valor máximo o un valor promedio según lo que consideremos razonable. En el caso de cargas vivas, son cargas que estadísticamente se han evaluado en base al uso de la construcción. Estos valores de carga están dados, para nuestro caso, en el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones. Es una norma local a la cual estoy haciendo referencia y sus valores aparecen en la imagen. Véase que en la tabla de cargas vivas unitarias se tienen clasificado en base al destino, en base al uso, y se tienen los valores de carga viva instantánea y carga viva media. La carga viva instantánea es para hacer estimación de cargas por sismo y la carga viva media es para calcular el modelo de cargas vivas gravitacional, que será utilizado en la estimación de las cargas últimas sobre la estructura. Procedimiento para evaluar la carga sísmica. Inicialmente, consideremos una clasificación de las estructuras agrupadas según la categoría de ocupación. Las estructuras se clasifican en grupos, para nuestro caso en 3 grupos. El primer grupo corresponde a edificaciones que son indispensables después de ocurrido un sismo. Algunas de estas edificaciones son hospitales, centros de comunicación, centros para atención de emergencias, subinstalaciones eléctricas, estaciones de bomberos y más. En el segundo grupo tenemos edificaciones que requieren operar inmediatamente después de un sismo. Incluye escuelas, edificios gubernamentales, museos, estadios, templos, salas de espectáculos, centros comerciales y más. En el tercer grupo está el resto de las construcciones. Cálculo de la fuerza sísmica en la base del edificio. Método sísmico estático. Para estimar la fuerza sísmica se necesita primero calcular el coeficiente sísmico CS. Este coeficiente indica la fracción de la gravedad que se traduce en aceleración horizontal. Si se hace un breve análisis, se tendría esta noción clara. Por ejemplo, primero, el cortante sísmico se calcula como el coeficiente sísmico por el peso sísmico. Entiéndase el peso sísmico como la carga muerta más la carga viva instantánea. Si hacemos una sustitución de estos términos,
veríamos que la fuerza horizontal se puede expresar como masa por aceleración horizontal. El coeficiente sísmico se mantiene y el peso sísmico se puede calcular como masa por aceleración. De aquí se puede despejar el coeficiente sísmico y nos da que es aquí se puede despejar el coeficiente sísmico y nos da aceleración horizontal entre gravedad. Si la aceleración horizontal la expresamos como una fracción de la gravedad, se simplificaría la gravedad y ese sería el valor del coeficiente sísmico. Cálculo del coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico CS se calcula en base a la expresión que se observa en la imagen. Esta expresión es válida para la República de El Salvador. Depende, como se observa ahí, de la zona geográfica, de la importancia que se le atribuye a la construcción, de parámetros del lugar donde se cimenta la edificación, del factor de reducción de la fuerza sísmica y del período. El factor de modificación de la respuesta sísmica R es un factor que logra reducir la fuerza sísmica para las estructuras que son más dúctiles y logra aumentarla para las estructuras que son menos dúctiles. El periodo fundamental debe variarse entre dos valores, entre T sub 0 y 6 T sub 0. Esto se debe a que el espectro de diseño para esta república nos da un rango de transición para la aceleración, es decir, sale de la meseta pico y en la medida que crece el periodo, la respuesta como aceleración disminuye. Esto se debe, por supuesto, a esta expresión que forma parte del coeficiente sísmico. Y así el rango en que se puede mover en la zona de transición el periodo fundamental es entre T sub 0 y 6T sub 0. En esta expresión, el factor A representa la aceleración pico efectiva del terreno, correspondiente al máximo del nivel esperado del movimiento del terreno. A representa también una fracción de la gravedad y se utiliza para dimensionar la forma espectral representada por esta fracción dada en el coeficiente sísmico. De manera que el término A C sub 0 representa una envolvente del espectro de respuesta de aceleración como fracción de la gravedad, con el 10% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años. La curva dada por la expresión C sub 0 por la potencia 2 tercios de T sub 0 entre T es una simplificación multimodal normalizado con el valor de igual 1 como base.
Los coeficientes C sub 0 y el valor de T sub 0 definen la forma apropiada del espectro de respuesta. Estos aportan las características del sitio que modelan adecuadamente el espectro de respuesta. El límite inferior para el cociente T sub 0 entre T intenta asegurar un coeficiente sísmico mínimo igual al 3% de esta expresión, ahí C sub 0 entre R. R, el factor de modificación de la respuesta, depende del sistema estructural y también de la calidad de los materiales. R representa una medida de la habilidad del sistema para soportar deformaciones inelásticas sin llegar al colapso. También R se puede entender como un reductor de carga de diseño para sistemas con mayor capacidad de deformación inelástica. El periodo fundamental en este método se puede estimar inicialmente en base a la expresión siguiente. Esta expresión, a este cálculo, se le denomina método A. Es una forma preliminar de evaluar el periodo fundamental con el propósito de iniciar el cálculo del coeficiente sísmico. En esa expresión, el coeficiente Ct intenta fijar el límite inferior del periodo. Después de haber obtenido los desplazamientos totales, es decir, estamos al final de este procedimiento, también haber determinado las fuerzas sísmicas horizontales por entrepiso, debería validarse el periodo que inicialmente se estimó. Esta validación debe hacerse utilizando la expresión de Rayleigh, dada a la derecha. En la imagen se aprecia. Distribución vertical de la fuerza sísmica. Hasta el momento hemos concentrado o calculado la fuerza sísmica y la tenemos ubicada en la base del edificio. La llamamos V o VS en algunos casos. Pero esa fuerza cortante en la base es necesario distribuirla entre los elementos resistentes del edificio. La distribución vertical de esta fuerza, según la altura del edificio, es en realidad bastante compleja, ya que en esta distribución participan varios modos naturales de vibración. Para entender esta idea, considérese la siguiente imagen. Obsérvese el edificio modelado de la manera que se aprecia. Ahí ven los diferentes entrepisos y las concentraciones de la masa. Para simplificar el estudio o el modelado de este edificio, se reduce a un modelo de péndulo invertido de múltiples masas. En este modelo se puede apreciar con mayor facilidad las diferentes maneras en que las masas se pueden desplazar, dando lugar así a los modos de vibración. Cada uno de ellos representa un modo de vibración. Y las fuerzas cortantes que se originan por esas distintas configuraciones o modos de desplazarse durante un sismo
produce una distribución de fuerza cortante, la cual acabamos de caracterizar como compleja, debido a la participación de los distintos modos. El código sísmico nuestro y los códigos locales en general dan métodos razonables y simples para determinar la fuerza cortante en la base del edificio, siempre que se cumplan con los criterios de distribución regular de la masa y de la rigidez. La fuerza sísmica debería calcularse como el coeficiente sísmico por el peso sísmico. Recuerde que el peso sísmico es el peso muerto más el peso vivo instantáneo. Luego podemos considerar la distribución de una serie de fuerzas horizontales, pero que están distribuidas a diferentes niveles, es decir, a niveles de los diferentes pisos. Y se esperaría que la suma de todas esas fuerzas horizontales nos dé el cortante en la base del edificio. Aquí se introduce una variante, y es que se suman esas fuerzas, pero también se adiciona una en particular que denominamos F sub T. Para considerar el efecto de los modos superiores, es decir, de los modos que tienen menos incidencia en el movimiento sísmico, en los modos superiores, la parte alta de la estructura, debe incluirse una fuerza concentrada Ft en el último piso. Este valor se tiene que sumar a la fuerza del último nivel. Según la norma local, esta fuerza Ft se calcula en base a esta expresión y está regulada tal como dice acá. Ft no debe exceder de la cuarta parte del cortante en la base del edificio. Cuando el periodo fundamental sea menor que 0.7 segundos, la fuerza Ft se puede despreciar. Una vez que se ha determinado la fuerza Ft, es decir, una fuerza a nivel del último piso, se tiene que calcular la diferencia entre la fuerza en la base del edificio V menos Ft. Esta diferencia es la que debe distribuirse verticalmente, produciendo fuerzas horizontales. El modo de cálculo para estas fuerzas es en base a la expresión que se observa ahí. De manera que los W están representados en la imagen, los H están medidos desde la base del edificio y la diferencia B menos Ft es la que ya se expresó. En el denominador va la sumatoria de los W por H, es decir, hay que hacer W1 por H1, W2 por H2, etcétera, hasta llegar al último nivel. El resultado de esa suma es el denominador para la expresión que se muestra en la imagen. En cuanto al volteo de los diferentes entrepisos,
En cada entrepiso, los momentos de volteo deben resistirse. Serán determinados en base a las fuerzas sísmicas antes mencionadas. Se calculan en base a esta expresión. Algunas de las razones para reducir el momento de volteo calculados con la expresión antes citada son: los cortantes distribuidos verticalmente en el edificio representan una envolvente, debido a que estos cortantes no alcanzan en realidad los valores máximos que ellos expresan, debido a la combinación de los modos de vibración. Algunos aportan más fuerza que otros. Bajo la acción de los momentos de volteo, el borde de la cimentación podría experimentar un movimiento vertical hacia arriba muy pequeño por breves lapsos de tiempo, produciendo con esto una reducción sustancial de la fuerza sísmica, debido a que está cediendo en la base, como liberando energía, y consecuentemente el momento de volteo también se ve reducido. Y por último, considerar que los momentos de volteo no ocurren al 100% simultáneamente en las dos direcciones ortogonales. Distribución horizontal del cortante sísmico. La fuerza cortante sísmica antes calculada debe distribuirse entre los elementos resistentes a fuerzas laterales del sistema, considerando por supuesto la rigidez del diafragma, que es la que logra la distribución de esa fuerza a todos los elementos que forman parte del sistema resistente. Debido a la deformación del diafragma, se da esta distribución de las fuerzas, y por supuesto que depende de la rigidez del diafragma. Por ejemplo, un diafragma se califica como flexible en el caso en que la deformación del mismo exceda 2 veces los desplazamientos de entrepiso. Si no lo excede, se considera como un diafragma suficientemente rígido, sin deformaciones importantes en el plano. Cuando esto se cumple, se puede aplicar el método. Una vez que la fuerza cortante se ha distribuido verticalmente, produciendo valores Fx, estos valores Fx es necesario distribuirlos entre los elementos resistentes que integran y resisten en la dirección en que actúa la fuerza sísmica a nivel de entrepiso. La Fx se distribuye entre todos los entrepisos de los pórticos que resisten en la dirección de la fuerza. La distribución de esta fuerza Fx se realiza proporcionalmente a la rigidez de entrepiso de los diferentes pórticos que aportan resistencia a fuerza lateral. El procedimiento para hacer esta distribución, y siempre que los pisos se comporten como rígidos, como diafragmas rígidos, el procedimiento es el siguiente. Primero debe hacerse una estimación de la rigidez de entrepiso de cada uno de los elementos verticales, es decir, de los pórticos que resisten la fuerza lateral. Segundo,
Debe estimarse los centros de masa en cada nivel de piso. Tercero, evaluar centros de corte de cada entrepiso, basándose en los centros de masa antes calculados. Luego hay que evaluar los centros de rigidez o en algún momento dado denominados también centro de torsión de cada entrepiso del sistema. Quinto, calcular las excentricidades de diseño de cada entrepiso. Sexto, evaluar el efecto angular debido a la fuerza sísmica excéntrica, denominado momento torsionante debido a fuerza directa. Séptimo, calcular las fuerzas cortantes debido al efecto traslacional de la fuerza sísmica. Octavo, calcular las fuerzas cortantes debido al momento torsionante producido por efecto directo de la fuerza sísmica. Noveno, calcular la fuerza cortante más desfavorable en cada elemento resistente debido al efecto torsionante que ocasiona la fuerza sísmica ortogonal. Y décimo, calcular la fuerza sísmica cortante total para cada elemento resistente, sumando por supuesto las fuerzas antes calculadas debido a la traslación directa, a la torsión debida a fuerza directa y a la torsión debida a la fuerza ortogonal, de la cual no se toma el 100% sino el 30%. La operatividad del procedimiento anterior sería la que detallaremos a continuación. Para evaluar la rigidez de entrepisos de pórtico, deberíamos, según mi criterio, partir de la definición de rigidez. Esta definición dice: rigidez es la fuerza que se necesita aplicar en un punto y en una dirección para producir un desplazamiento unitario medido en otro punto y en otra dirección. En términos generales, la rigidez se expresa o relaciona dos lugares y direcciones. Uno donde se aplica la fuerza a la cual se refiere y otra el lugar donde se hace la medición de la deformación. Lo que se busca en la rigidez es que la fuerza sea tal que la deformación que se produzca en el lugar en que se hace la medición sea unitaria. Si los dos lugares y direcciones, tanto para la fuerza como para la medición del desplazamiento, difieren, la rigidez se califica como indirecta. Y si corresponden al mismo sitio y misma dirección, la rigidez se califica como directa. En nuestro caso, vamos a considerar este modelo y los valores que vamos a referir acá son los valores de cortante y de desplazamiento. Como coinciden en lugar y en dirección, vamos a hablar de rigideces directas. La diferencia es que hoy vamos a conceptar una rigidez relacionada a otro concepto que no es fácil de visualizar, pero que se puede comprender como existente. No vamos a calcular la rigidez de una columna ni de una viga, sino de un comportamiento asociado al entrepiso. En el entrepiso se combinan fuerzas horizontales como cortantes de extremo de columna, hay varias, y el desplazamiento que está experimentando ese mismo punto. Vamos a tratar de relacionarlas para poder así hacer una estimación de la rigidez. Veamos
El procedimiento que podríamos sugerir es el siguiente. Si aplicamos la definición anterior, podríamos plantear el siguiente procedimiento. Primero, elegir arbitrariamente la fuerza CFI que vamos a aplicar en cada piso del pórtico. Segundo, resolver utilizando el análisis estructural para la fuerza CFI del pórtico. Es decir, vamos a hallar las acciones internas. Pretendemos hallar los cortantes en el extremo de las columnas, principalmente en el extremo superior de cada columna. Y también queremos medir ahí el desplazamiento de ese punto de la columna. Esto lo podemos hacer aplicando un análisis elástico estructural. Luego vamos a hallar los valores de fuerza cortante en cada entrepiso. Quiero decir, después de haber hecho el análisis, de ahí extraemos este valor. Luego calculamos la deriva de cada entrepiso, obteniéndolo, según nuestro modelo, de una diferencia de desplazamiento. Por ejemplo, en el primer entrepiso sería el desplazamiento del primer piso menos el de la base, que es 0. Eso sería un desplazamiento x1, esa sería la deriva. En el caso del segundo entrepiso, tendríamos los desplazamientos x2, que son valores absolutos, el x1 de la base, hacemos la diferencia y esa es la deriva del segundo entrepiso. En el caso que sigue sería el procedimiento similar. La diferencia entre los desplazamientos de la parte superior de la columna y la parte inferior de la columna nos daría la deriva de ese entrepiso. Así cumplimos con el paso D, cálculo de las derivas. Luego podemos calcular la rigidez de entrepiso utilizando la expresión siguiente, esta expresión. Antes de eso, reconocer que la fuerza cortante de entrepiso se calcularía como la suma de las fuerzas cortantes en los extremos superiores de las columnas. Con esta información sí podemos calcular la rigidez de entrepiso. Cumpliríamos con el concepto. Revisemos este concepto. En ese entrepiso tenemos la fuerza cortante de entrepiso, BJ, esta es la fuerza cortante que estaría asociada con el desplazamiento. Veamos en el modelo anterior, tendríamos lo siguiente. La fuerza B1 sería la suma de los cortantes superiores en las columnas de ese entrepiso. En el B2 tendríamos la suma de los cortantes. Se puede también obtener esos mismos cortantes haciendo un equilibrio de diagrama de cuerpo libre. Al cortarla desde ese nivel y tomando el resto de la estructura hacia arriba, podríamos ver que el B1 equilibra el conjunto de fuerzas F que quedan de ese punto hacia arriba. B2 equilibra a F2, F3 en el modelo y la B3 equilibra a F3. Tendríamos así los valores de cortante de entrepiso que estarían relacionados directamente con los desplazamientos a través de las rigideces. Las rigideces entonces las podemos calcular
de esta manera. La rigidez del entrepiso 1 como el cortante 1 entre la deriva 1. La rigidez del entrepiso 2 como cortante 2 entre deriva 2. Y la rigidez del tercer entrepiso como cortante 3 entre deriva 3. Y así sucesivamente si tenemos más niveles en la estructura. En general la expresión de cálculo es la que se aprecia en la imagen asociada al literal E. Este corresponde al primer paso en la distribución de la fuerza horizontal de la fuerza sísmica. En el segundo paso de este cálculo tenemos los cálculos de los centros de masa. Por supuesto, necesitamos disponer del proyecto arquitectónico para poder hacer la estimación de los pesos sísmicos, en este caso de las cargas muertas y cargas vivas instantáneas. Hay que hacer un cálculo minucioso, elemento por elemento, ubicándolo en su posición, de manera que podemos calcular los centros de masa con coordenadas en el plano XY del conjunto, o sea, del piso. Este cálculo no lo muestro acá, pero en un video posterior veremos el detalle. Tercer paso en este procedimiento de distribuir la fuerza horizontalmente corresponde al cálculo de los centros de corte de cada entrepiso. La información que nos sirve de base es la anterior, los centros de masa. Es en los centros de masa donde se considera actuando la fuerza sísmica F de cada piso. Pero el concepto de centro de corte no corresponde directamente con estos centros de masa. Es decir, si hacemos un corte a algún nivel, la fuerza de corte resultante será la que resulte de esa distribución de las fuerzas F que pasa por los centros de masa. De esta manera se puede hacer una estimación de los centros de corte después de hacer el equilibrio y nos da la expresión que vemos en la imagen. En esta expresión participan las fuerzas F, las abscisas de los centros de masa. La suma se tiene que hacer desde el nivel de interés I hasta el nivel superior. Y se divide entre la fuerza cortante que queda justo en ese nivel de interés, en ese entrepiso de interés, que el centro de corte se asocia con fuerza cortante. Ambos son valores de entrepiso. Así que I es un entrepiso de interés. Arriba de él están los centros de masa con sus fuerzas, de los cuales hay que hacer esta sumatoria de productos. Y así obtener la abscisa del centro de corte en el entrepiso I de interés. De manera similar se hace el cálculo para la ordenada del centro de corte. Aquí tiene la expresión. No olvide que se hace una sumatoria desde el piso I, que corresponde o queda arriba del entrepiso I, hasta el último piso, el piso superior. Lo que aquí hay que comprender es que las fuerzas F no pasan todas por el mismo sitio, sino que pasan en diferentes posiciones vistas en un plano, vistas desde arriba hacia abajo, es decir, en planta. Si montamos aquí la planta, tendríamos a verla así. Véase que este es de primer piso. Aquí debe coincidir con la ubicación del
centro de masa de primer piso. La coloco acá, más abajo, para que pueda hacerse aquí, no sé, no me conviene. Para que pueda hacerse un montaje, veamos el segundo pasa por aquí, y si lo ajusto con este, ahí apreciamos que las fuerzas F no son coincidentes. Y si monto el tercero, para que se vea que coincida, es esta, y si la llevo también al mismo sistema, se ven las tres fuerzas variando. Esto es lo que se necesita aprovechar para producir el denominador. Si se va a calcular para el tercer entrepiso, tendría que ser solamente esta distribución. Si quiere calcular para el segundo, se tienen que considerar estas dos. Y si quiere para el primero, tiene que considerarse las tres. Ese es el concepto que están expresando estas fórmulas de cálculo para los centros de corte. Repito, la fuerza cortante de entrepiso pasa por el centro de corte del entrepiso. Y las fuerzas F, que son fuerzas sísmicas que se deben al peso sísmico, pasa por los centros de masa en cada nivel de piso. Le damos esta parte, de manera que la fuerza cortante horizontal en el entrepiso I en dirección X, B y X, pasa por el centro de corte del mismo entrepiso, cuya ordenada es YCI. Infiérase lo mismo en el caso de la fuerza cortante en la dirección Y, B y Y, pasando por el mismo centro de corte, con abscisa X e Y. Luego el procedimiento nos lleva al paso cuarto, la ubicación del centro de rigidez de un entrepiso. Este centro de rigidez, por supuesto que depende de las rigideces que están distribuidas en el entrepiso. La expresión que se utiliza para calcular este centro es la siguiente. Esta expresión considera las distintas rigideces que aportan resistencia en la dirección en que se está haciendo el cálculo, es decir, veamos, X es como un brazo con respecto al sistema coordenado y la fuerza que puede hacer momento en base a esa configuración sería una fuerza ortogonal al brazo. Este producto da un momento de primer orden. Este momento de primer orden calculado con esta sumatoria para el primer pórtico hasta el último, según los que hayan en esa dirección, ese momento de primer orden tiene que igualar al momento de primer orden. Quedaría, si concentráramos todas las rigideces en un lugar, por el brazo de palanca para ese valor promedio. Lo que tenemos aquí es una estimación promedio para la ubicación de la rigidez total en la dirección de las rigideces que se está considerando, en este caso las Y. Nos da un brazo en X. Esta abscisa X es la abscisa del centro de rigidez del entrepiso I. Igual se tiene que pensar para estimar la ordenada del centro de rigidez del entrepiso I. Una vez que se han calculado las coordenadas de los centros de rigidez, debe procederse a crear un nuevo sistema
coordenado local. Aquí introducimos un nuevo sistema con la finalidad de calcular las posiciones de los pórticos o de las rigideces de los pórticos en cada entrepiso en base al sistema nuevo. Así que el sistema coordenado tiene origen en el centro de rigidez anteriormente calculado. Este sistema va a servir para referir las fuerzas cortantes debido a los momentos torsionantes y también para ubicar las rigideces. A partir de aquí, el centro de rigidez puede conceptualmente pasar a significar centro de torsión. Se entiende al centro de rigidez como el lugar donde el entrepiso tiene concentrada su resistencia o su respuesta. Si la fuerza cortante pasa por el centro de torsión, no produciría torsión. Si pasa distante de él, produciría torsión. Quinto paso. En el quinto paso tenemos el cálculo de las excentricidades de diseño de cada entrepiso. Primero hay que calcular una excentricidad inicial, yo le llamo en este caso neta. Esta resulta de la diferencia de las coordenadas entre los centros de corte y los centros de torsión anteriormente calculados. Esa es la que se aprecia aquí en la imagen. Esa es la primera parte del cálculo de la excentricidad de diseño. A esta excentricidad inicial habrá que sumar o restar una excentricidad accidental, calculada según nuestro código, como el 5% de la dimensión del edificio en ese piso de consideración. De esta manera se tiene como excentricidades de diseño en el entrepiso de análisis dos valores. Uno que resulta de la suma de la excentricidad inicial más la accidental y otra que resulta de la resta entre la excentricidad inicial y la accidental. Vamos a tratar de comprender que la excentricidad de diseño nos está diciendo por dónde debemos considerar el paso o línea de acción de la fuerza cortante de ese entrepiso. Como la fuerza horizontal ya no está pasando por el centro de torsión, porque ya vimos que primero, inicialmente se separa de él, y segundo, aunque no se separe, se va a separar por la excentricidad accidental. Como no hay duda que es distante, es excéntrico la acción de la fuerza horizontal con respecto al centro de torsión, debemos entender que se va a producir momento torsionante. El momento torsionante tiene dos partes. La primera parte es debido a la acción directa y el segundo es debido al concepto de accidentalidad de la excentricidad. El momento torsionante accidental se obtiene multiplicando la excentricidad accidental por la fuerza cortante del entrepiso. Lo interesante aquí es darnos cuenta que con estas excentricidades podemos calcular momentos torsionantes. Si tomamos la inicial y la multiplicamos por V, la fuerza cortante de ese entrepiso, nos daría un momento torsionante. Ese sería el momento torsionante por fuerza directa. Y el segundo nos daría un producto entre esta excentricidad accidental por la fuerza cortante.
Ese sería el momento torsionante accidental. La suma de ambos nos da de nuevo un momento torsionante. Y diríamos que se debe a fuerza directa. Ese sería el concepto. Momento torsionante debido a fuerza directa. Cuando haya irregularidad torsional, los efectos de esto deben tomarse en cuenta. Y la manera es incrementar la torsión accidental en cada nivel. Es decir, este concepto que antes referí, fuerza por excentricidad accidental. Incrementarla mediante el factor AX que está dado en esta expresión. Por supuesto que es función de los desplazamientos máximos y promedios. Y también en este caso la fuerza cortante de diseño en la dirección de análisis tiene que incrementarse utilizando el factor Bx dado por esta expresión. Esta expresión es función de las derivas de entrepiso, máximas y promedios. Para diseñar debe siempre considerarse la condición más exigente. En el paso 6, cálculo del momento torsionante, debido a fuerza directa. Esto se calcula en base a esta expresión. Se utiliza la excentricidad de diseño, se multiplica por la fuerza cortante horizontal en ese entrepiso. Así se obtiene el momento torsionante debido al efecto directo de la fuerza sísmica. Considerando que las excentricidades de diseño no son una, sino dos, debemos entender que cada expresión o cada valor obtenido como momento torsionante en realidad está representando dos, porque hay dos excentricidades. Estos momentos torsionantes deben pensarse que producen condiciones más desfavorables para unos pórticos y el otro valor alterno del momento torsionante, recuerden que son dos, produce condiciones más desfavorables para los restantes pórticos. Para entender mejor, veamos a ver esto de la siguiente manera. En este modelo tenemos nuestra planta y tenemos las dos excentricidades representadas y la fuerza horizontal pasando por ellas. Como son excéntricas al centro de torsión, cada una produce un momento torsionante. Estos momentos torsionantes se van a equilibrar con fuerzas cortantes. Cada momento torsionante produce, veamos, el primero, produce un patrón de fuerzas cortantes como este. Es decir, afecta a todos los pórticos en todas las direcciones. Obsérvese, aunque el momento torsionante se debe a la fuerza V en la dirección Y, produce, vea, fuerzas cortantes en pórticos que van en esa dirección, pero también produce fuerzas cortantes en pórticos ortogonales. Esto es el efecto que logra la distribución de un momento torsionante. Del mismo modo, el otro momento torsionante produce, véase, acción. El efecto de este momento torsionante puede ser contrario a la acción sísmica directa. Por tanto, esta no sería la condición más desfavorable para estos pórticos. Pero
para algunos pórticos produce una acción de corte que se puede sumar al efecto directo. Entonces este momento torsionante que estoy mostrando aquí es más desfavorable para los pórticos de la izquierda. El anterior es más desfavorable para pórticos ubicados a la derecha. Ahora puede comprenderse que los momentos torsionantes no se aplican a todos los pórticos indistintamente. Tiene que considerarse el efecto sobre cada pórtico en base a cuál de los dos momentos, tanto debido a fuerza en X como fuerza en Y, es más desfavorable para qué pórticos. Una vez que se hace este cálculo, se dispone de fuerzas cortantes máximas, es decir, más desfavorables por cada pórtico en cada entrepiso. En el paso 7, cálculo de la fuerza cortante debido al efecto traslacional de la fuerza sísmica, tenemos que esta fuerza sísmica cortante se puede distribuir entre los pórticos que están dispuestos paralelos a ella en proporción a las rigideces. Hacemos este producto y eso nos daría la fracción de B mayúscula X que le corresponde a cada pórtico en su entrepiso de interés. Para comprender esta expresión, vayamos a ver la correspondiente deducción. Consideremos esta imagen y consideremos que el sistema aún no se ha desplazado. Que por supuesto las acciones todavía no están dándose. Aplicamos la fuerza sísmica y lo que ocurre es que el sistema se mueve de esta manera. Recuerden que estamos considerando únicamente traslación. Cuando esto ocurre en cada uno de estos pórticos, en ese entrepiso, se producen fuerzas. Recuerden que la parte superior de sus columnas se está desplazando horizontalmente con respecto a la base de esas mismas columnas. De ahí que se vean como dos columnas, pero en realidad es la misma. En negro la base en ese entrepiso y en rosado la parte superior de la columna. Que haya ese desplazamiento induce fuerzas de corte. Estas fuerzas de corte afectan a los pórticos que van paralelos al desplazamiento y a la fuerza sísmica que produjo ese desplazamiento. Para comprender matemáticamente esto, veamos lo siguiente. Como cada pórtico aporta su rigidez y se ha desplazado una misma cantidad, la fuerza cortante en ese pórtico se calcularía como ese producto. Rigidez por desplazamiento. Rigidez de un pórtico por desplazamiento, que es común. Mire, el desplazamiento es el mismo en todos los pórticos. La rigidez es distinta. Y eso produce una fuerza de corte de ese pórtico en ese entrepiso. Luego, con esta fuerza cortante, podríamos hacer la suma. Y eso nos daría la fuerza cortante total por equilibrio. Esto mismo nos daría la sumatoria de estos términos. Considerando que delta es un término común, puede salir de la sumatoria. Y eso nos daría delta deriva por la sumatoria de las rigideces. Véanse que la sumatoria es de
rigideces de todos los pórticos paralelos a la fuerza cortante de ese entrepiso que se está considerando. Se dice de la fuerza cortante de análisis. De aquí se puede despejar delta y nos da que es igual a Bx entre la sumatoria de las R y X. Pero la fuerza cortante B y X se puede expresar como la rigidez por el desplazamiento delta, y delta lo tiene aquí. Entonces sería fuerza cortante por la rigidez del pórtico de interés entre la sumatoria de la rigidez de todos los pórticos paralelos. Eso nos daría la fuerza cortante en el pórtico de interés de ese entrepiso. Eso se cumple cuando se hace el análisis en la dirección X, y también cuando se hace el análisis en la dirección Y. Esa es la base para esta expresión que se está sugiriendo en el séptimo paso. Luego deseamos calcular las fuerzas cortantes debido al momento torsionante producido por el efecto directo de la fuerza sísmica. Aquí podríamos aún reunir los dos conceptos. Primero, considerar que la fuerza cortante BI, indistintamente que se deba al efecto directo u ortogonal, es producida por un momento torsionante MT. El valor de esta fuerza cortante debida a MT está dado por estas dos expresiones. En estas dos expresiones aparece un momento torsionante, que es el que induce los cortes, multiplicado por esta expresión que ya vamos a comprender. Aquí están involucradas las rigideces en las dos direcciones. Obsérvese que en el denominador se incluyen las rigideces en X y también las rigideces en Y. Todos participan. Pero en el numerador aparece solo una rigidez en la dirección X para producir cortantes en X, y la rigidez en Y para producir cortantes en Y. Aquí lo que hay que primero abstraer que el momento torsionante, sin importar el origen, está produciendo fuerzas de corte en cada entrepiso. Vayamos a ver la deducción de estas expresiones. Aquí tengo un escenario en el que podemos comprender esta deducción. Veamos deducción de la distribución de las fuerzas cortantes debidas a un momento torsor. Veamos, consideremos primero el modelo. Pensemos que tenemos un entrepiso que está rotando alrededor del eje de torsión o de rigidez, que las fuerzas sísmicas horizontales están pasando por el centro de corte. Producto de ellos es que se da la torsión, y esa torsión geométricamente se aprecia como rotación. Teta es el ángulo de rotación que está asociado directamente a la torsión. Si el torsión es cero, si el momento torsor es cero, el ángulo teta sería cero. Si el momento torsionante crece, teta crece. De tal manera que llega a un valor teta. La distancia entre el centro de rigidez y un punto acá de interés la denominaremos R, como radio, que ubica el punto. Acá tenemos como si fuera en dimensiones pequeñas, aquí las deformaciones en realidad son pequeñas, como si fuera un arco. Tenemos aquí que este ángulo teta produce un arco que se puede aproximar a un segmento recto denominado delta. Además que para ubicar a este punto, al tender el radio, se requirió girar alfa
grados con respecto a la vertical. Además que desde el centro de torsión, que recuérdense que es el nuevo sistema coordenado, se puede medir la ordenada Y y T. Desde aquí se ubica al pórtico con coordenadas Y y T. Y desde acá, desde el eje ordenado de torsión, también se puede ubicar a este pórtico por medio de una abscisa X y T. Cualquier pórtico se puede ubicar desde ese sistema con valores X y T, Y y T, donde Y está representando al 10º pórtico. Además, el desplazamiento delta, que queda descrito por la rotación θ, este valor se puede descomponer en dos fracciones orientadas en dos direcciones ortogonales, en delta x y en el delta y. Bien, veamos matemáticamente cómo entender esto. Vamos a acomodar las expresiones aquí. Bien, veamos. Primero, delta x es delta coseno alfa. Si revisamos el ángulo alfa que tenemos aquí, es el mismo ángulo alfa que tendríamos aquí. Y se lo podemos correlacionar también con estos desplazamientos. Veamos, el ángulo alfa sería el que tendríamos nosotros aquí, porque está delimitado por dos paralelas. La vertical es paralela con esta vertical y la línea diagonal es paralela con esta. Entonces el ángulo alfa está ahí. Así podemos calcular el delta en x como el delta por el coseno del ángulo alfa, haciendo la proyección de delta en la dirección horizontal. El delta y se puede calcular como delta seno alfa. Y el delta se puede calcular como r por θ, como si fuera un arco. Ahí debemos considerar que θ es un valor pequeño para que pueda comprenderse a delta como un segmento recto que aproxima a un arco muy pequeño. Bien, a partir de acá podríamos entender que las fuerzas Fxt, esta, se puede calcular en base al desplazamiento delta x. Recuérdense que el pórtico al que hacemos referencia con esta fuerza reacciona ante los movimientos entendidos como derivas. Si se produce esta fracción de deriva, de la deriva total, pero en la dirección x y se llama delta x, entonces se produce una fuerza Fx. Utilizando su rigidez, sería rigidez por delta x. Y el delta x es delta coseno alfa. Y el coseno alfa se puede calcular como y y t entre r. Veamos eso. El coseno de alfa, aquí tenemos a alfa. Coseno de alfa sería el que divide este segmento, esto se llama y y t, entre la diagonal r, es correcto, y y t entre r. Y el delta es rθ. Al colocarlo ahí se simplifica con r y nos queda r y x por θ por y y t.
Para el pórtico orientado en la otra dirección es similar al comportamiento. Él reacciona a los desplazamientos verticales del taller. La fuerza que produce se calcula como su rigidez por ese desplazamiento. Eso es F y T. Ese desplazamiento se puede sustituir por delta seno alfa. Y el seno de alfa nos daría el X y T, que sería este segmento que va de aquí hasta aquí, entre R. Pero delta es R teta, se simplifica R de nuevo y, perdón, estamos aquí. Y nos queda R y Y por teta por el X y T. Hasta ahí hemos entendido cómo se producen las fuerzas en cada pórtico de ese entrepiso. Estas fuerzas producen un momento torsionante que se puede calcular como la fuerza por la distancia, por un brazo. Sería la Fxt, Rix por teta por Y y T. Esa es una fuerza en X. Esa fuerza en X dista del centro de torsión Yt. Sería por Yt, como dijimos, es decir, la fuerza Rix por teta por Yt por el brazo Yt. Eso da origen al término cuadrático. Y para la otra fuerza, el momento torsionante se calcula como la fuerza Riy por teta por X y T por el brazo X y T. Recuérdense que va acá y el brazo es X y T. Eso da origen a los dos términos cuadráticos. Después de calcular estos dos momentos torsionantes, entendemos que ambos se deben a un solo momento. Este momento torsionante es igual a la suma de los dos momentos anteriores. Si lo sumamos y extraemos de ahí un factor común teta, tendríamos esta expresión. Despejando teta, podríamos ahora comprender que es igual al momento torsionante entre esta suma de términos. Recuérdense que aquí en realidad es una sumatoria para todos los pórticos. Esto no es para un pórtico, porque el momento torsionante no solo se debe a este efecto de momento de dos fuerzas, a esto, sino que se debe a la de todos los pórticos que están reaccionando ante la rotación. Entonces todos los pórticos están involucrados, los que están orientados en X como los que están orientados en Y. Así que aquí en realidad tenemos dos sumatorias. Aquí hubo una omisión, piense que dice sumatoria, ya está corregido. Luego podríamos de nuevo expresar las fuerzas de pórtico en ese entrepiso de esta manera, aprovechando esto, trayendo la expresión de teta, sustituyéndola acá, obtendríamos esta expresión. Y hacemos lo mismo con la otra expresión. Y tendríamos esto. Entonces, véanse que es similar. Las fuerzas en X se deben a rigideces en X. Las fuerzas en Y a rigideces en Y. Pero se utilizan brazos ortogonales. Y el denominador es común. Esto está motivado por un momento torsionante. Este momento torsionante es el que hay que estimar para fuerza cortante directa y para fuerza cortante ortogonal. Regresando al punto en que habíamos suspendido, tenemos acá el cálculo de esos dos fuerzas cortantes en X y en Y debido a un momento. Ahora consideremos cómo calcular el momento torsionante. Estos se calculan de la siguiente manera. Veamos cómo calcularlo.
Se calcula primero, tal como lo habíamos visto arriba, fuerza cortante por excentricidad de diseño. Aquí lo habíamos dicho. Pero aquí hay que considerar cuál es la dirección de análisis. Si la dirección de análisis es la X, eso se debe considerar en un 100%. Y simultáneamente se considera la fuerza en Y. Esta es considerada ortogonal, produce este momento torsionante, pero se reduce a un 30%. Recuerden que aquí tenemos dos momentos y aquí también tenemos dos momentos, porque la fuerza BY puede ir en el sentido contrario, o utilizar las dos excentricidades. Entonces aquí hay que hacer un análisis de qué es lo más desfavorable para producir este momento torsionante, debido a fuerza directa en X. Si se evalúa para la fuerza directa en Y, se tiene otro momento torsionante. Aquí debería decir MTY. Bien, así es como se calculan los momentos torsionantes, se evalúan los más desfavorables, esos se utilizan para calcular los cortantes, que también son los más desfavorables para cada pórtico. Las dos expresiones BT producen cada una de las fuerzas cortantes inducidas en cada entrepiso de cada pórtico, debido al momento torsionante combinado dado por MTI. Luego solo resta sumar las fuerzas cortantes más desfavorables, debidas a traslación, debidas a torsión por acción directa de la fuerza horizontal, y siempre las fuerzas cortantes debido a la acción de la fuerza ortogonal, es decir, perpendicular a la dirección principal de análisis, la que ya hemos calculado, estas que están acá, estas acciones producen estos cortantes, que son las que se están sumando según el numeral 10. Con eso concluimos la distribución de la fuerza horizontal de la fuerza sísmica. Cálculo de los desplazamientos horizontales. En relación a los desplazamientos horizontales o derivas, debe tenerse algún grado de control. Razones para establecer estos controles son: se necesita limitar la deformación inelástica, garantizar la estabilidad de la estructura del entrepiso, restringir los daños posibles a elementos no estructurales. Los desplazamientos horizontales reales de la estructura se obtienen a partir de los desplazamientos elásticos. Aquí hay que comprender que los desplazamientos elásticos son ideales, puesto que no consideran el comportamiento no lineal. Por ejemplo, no consideran agrietamiento, influencia en materiales. Los desplazamientos totales se obtienen amplificando los desplazamientos elásticos. El término CD, dado en el código local, es un valor que amplifica el desplazamiento elástico para producir el concepto de desplazamiento total o real. El concepto de deriva debe calcularse como la diferencia de los desplazamientos totales delta x. Piénsese que los delta dx son desplazamientos totales de cada uno de los pisos de cada pórtico en la estructura. Como estos corresponden a movimientos absolutos, las derivas se obtienen por diferencia, porque estas representan valores relativos de desplazamiento horizontal de la parte superior del entrepiso respecto de la inferior. El valor de la deriva que se calcula de esta manera no debe exceder
los valores límites delta ADM, que están también dados en el código local. Además del control a los desplazamientos horizontales, debe hacerse un análisis de estabilidad para ver si es necesario posteriormente realizar un análisis de segundo orden debido a los desplazamientos que como derivas afectan a la estructura. El efecto P delta, el código local dice que no debe ser considerado cuando el coeficiente de estabilidad θ, cuya expresión está dada acá, sea inferior a 0.10. ¿Cómo entender este coeficiente de estabilidad? Veamos. Aquí tenemos una aproximación. Tenemos en un entrepiso, únicamente hemos representado aquí un pórtico. Hay una fuerza en el extremo del pórtico que denominamos Bx, si quiere Bxi, y aquí tenemos una Pxi. Si lo vemos como conjunto, esto es una suma de las Pxi y esta es una sumatoria de las Bxi, como quiera verse. Y aquí tenemos una deriva, que es un desplazamiento relativo de la parte superior, que es esta, respecto a la parte inferior del entrepiso. Este es el delta sub 0 de este entrepiso. Además tenemos un brazo de palanca que se forma desde la base del entrepiso hasta el nivel superior, que es por donde pasa la fuerza Bx. Calculando momentos con respecto a la base de la columna, tendríamos que la fuerza P hace el momento siguiente, Px por delta sub 0. Y el delta sub 0 es el delta entre CD. El momento debido a la fuerza cortante se calcularía como fuerza cortante Bx por el brazo Hsx. El índice de estabilidad θ se concibe a partir de estos dos momentos, si se hace una relación entre ellos, un cociente. Entenderíamos que θ esté expresando de alguna manera estabilidad. Veamos. MP es el momento que hacen las fuerzas que están desequilibrando al entrepiso. Y MP son las fuerzas que están equilibrando, es decir, es la manera en que el pórtico, el entrepiso, responde a las acciones. El cociente de una entre las otras sería entre el estímulo, entre la reacción, se calcularía así. MP es Px por delta entre CD y el MB es Bxhcx. Esta expresión es exactamente la que nos ofrece acá como índice de estabilidad, pero nos está diciendo en realidad qué fracción de la reacción representa las acciones externas. Y nos dice que, la norma nos dice que si esa relación que denominamos índice de estabilidad es inferior a 0.1, no tenemos problema en cuanto al comportamiento del entrepiso y el efecto P delta no necesita ser estudiado. Además, la norma nos fija un valor máximo para este índice. La expresión es la que se ve aquí. En esta expresión tenemos ahí el término beta. Beta es la relación entre la fuerza demandada y la fuerza cortante proporcionada por el entrepiso. En el
el piso X y el X menos 1, o sea el anterior, donde ocurre la deriva. Esta relación beta puede tomarse conservadoramente como 1, hasta está sugiriendo que se tome como 1. Cuando el índice de estabilidad oscila arriba de 0.1 pero abajo del θ máximo, la norma recomienda incrementar la deriva cortantes y momentos, amplificándolos con este factor 1 entre 1 menos θ. Véase que θ, el índice, está entre 0.1 y el máximo. Y recuérdese que si está abajo de 0.1 no necesita estudiar efecto P delta. Cuando está en esta zona, sí necesita estudiar el efecto P delta. Además, cuando el índice de estabilidad produzca un valor que exceda al valor máximo, la interpretación es que la estructura en realidad está en riesgo por inestabilidad y se recomienda hacer un rediseño, es decir, modificar la robustez de columnas y de vigas para controlar de mejor manera los desplazamientos. Finalmente, algunas recomendaciones sobre regularidad estructural. Primero, dentro de los límites de lo posible, debe buscarse que la planta sea aproximadamente simétrica. También regular la relación entre la altura de la edificación sobre la dimensión menor de la base, tratando de no exceder el valor de 2.5. Regular la relación largo a ancho de la base, de manera que esta relación sea menor que 2.5. Evitar entrantes y salientes vistos en planta que excedan el 20% de las dimensiones paralelas en planta. También evitar aberturas en techo o en pisos, cuya medida exceda el 20% de la dimensión paralela a la medida en planta. El peso sísmico de un nivel no debe exceder al peso sísmico del nivel inmediatamente inferior. Tampoco se recomienda que sea inferior al 70% de aquel valor. El área en planta de un nivel no debe exceder al área del piso inmediatamente inferior. Y tampoco se recomienda que sea inferior al 70% de dicha área. Todas las columnas deben estar restringidas en 2 direcciones ortogonales por vigas y losas. La rigidez de un entrepiso no debe exceder a la del entrepiso inmediatamente inferior. Y en ningún entrepiso la excentricidad torsional estática debe exceder el 10% de la dimensión paralela en planta.